Bueno, ahora empecemos con lo que es la famosa glucólisis. Por tanto, si vamos a empezar a hablar de la glucólisis y vamos a empezar a hablar de la famosa glucólisis. Ya habíamos visto y recordar que la glucólisis no era nada más que el proceso por el cual la glucosa se transformaba en dos piruvatos. Esta glucólisis, por tanto, inicia ¿con qué? Inicia con la famosa glucosa. ¿Estamos bien? Por tanto, ¿y con qué termina? Terminaría con algo llamado piruvatos o ácidos pirúvicos. No se hagan lío con esa terminología. Por tanto, ahí está. Eso es más o menos lo que sería la glucólisis. El inicio con glucosa y termina en dos piruvatos. En este trayecto va a haber un intermediario. ¿Quién va a ser el intermediario entre los dos? Una sustancia llamada gliceraldehído 3-fosfato. Siempre que diga fosfato, yo lo voy a poner con una P. ¿Estamos bien? Así para que directamente sea gliceraldehído 3-fosfato. Que igual tiene tres carbonos el gliceraldehído 3-fosfato, al igual que el piruvato. ¿Estamos bien? Por tanto, alcanza ¿para qué? El gliceralde, una glucosa alcanza para dar origen a dos gliceraldehído 3-fosfato, porque la glucosa tiene seis carbonos. Por tanto, como el gliceraldehído tiene solamente tres carbonos, una glucosa alcanza para dos. Y cada gliceraldehído va a dar origen a un piruvato. Por tanto, al final también vamos a tener dos piruvatos. Y tomando en cuenta este esquema que estamos haciendo, el gliceraldehído va a dividir a lo que es la glucólisis en dos grandes fases. Una primera fase que va de glucosa hasta gliceraldehído 3-fosfato y una segunda fase. Y una segunda fase que va de gliceraldehído 3-fosfato a piruvato. Por tanto, empecemos a definir eso. Aquí dijimos que tenemos, por tanto, dos fases. Esta sería la primera fase y esta sería la segunda fase. Por tanto, ¿con qué inicia la primera fase? Inicia con glucosa. ¿Con qué termina? Termina con gliceraldehído 3-fosfato. Con dos gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, ¿con qué inicia la segunda fase? Con gliceraldehído 3-fosfato y termina con dos piruvatos o termina en piruvatos. Perfecto. La primera fase, y esta aquí es donde empieza algo que tienes que tomar muy en cuenta. La primera fase es una fase de inversión. O también le podemos llamar como fase de pérdida, cualquiera de los dos. Pérdida. ¿Qué vamos a perder acá? Acá vamos a perder energía. Todo lo que perdamos, vamos a perder. Todo lo que vaya a salir, se pierde. Aquí es una fase de pérdida. Recuerden, la primera fase es una fase de pérdida. ¿Estamos bien? Es una fase de pérdida. Y esta fase es una fase citosólica o citoplasmática, porque se da en el citoplasma. Todo es a tomar en cuenta en esta primera fase. Con qué inicia? ¿Con qué termina? ¿Con qué inicia? ¿Con qué termina? Y al final, ¿qué me da? ¿Y dónde ocurre? Sobre todo. Segunda fase. La segunda fase ya es una fase de ganancia. La segunda fase es una fase de ganancia. Por tanto, esta fase es algo así. Le pondríamos con esto. Ahí está. Y esta fase, según tu libro, actualmente se sabe que esto también ocurre en el citoplasma o citosol, pero en tu libro te dice que esta es una fase
mitocondrial, que ocurre en la mitocondria a nivel del espacio intermembranoso. Es una fase mitocondrial, no citoplasmática. ¿Ok? Por tanto, tomar en cuenta todos estos parámetros. Por tanto, glucólisis, desde glucosa hasta piruvato. Primera fase de glucosa a gliceraldehido 3-fosfato, o también le puedes llamar triosas, cualquiera de los dos nombres. Le pondremos, porque alguna vez entré con eso, o formación de las triosas. ¿Por qué triosas? Porque tienen dos, son azúcares de 3 carbonos. Y desde las triosas o gliceraldehido 3-fosfato hasta piruvato es la segunda fase. Perfecto, ahí muere. Ahora sí vamos paso a paso. Empecemos, recuerden cuando les diga glucosa, empieza con glucosa. Estamos empezando con la primera fase, una fase de pérdida, que todo lo que vayamos, les digo, en este vamos a ver ganas o pierdes. Aquí perdemos, aquí perdemos, aquí perdemos. Todo ¿hasta cuándo vamos a perder? Hasta que tengamos 2 gliceraldehido 3-fosfato. Después, cuando a partir del gliceraldehido 3-fosfato, vamos a empezar a ganar. Todo lo que digas, ATP, NAFA, lo que sea, ahí estamos hablando ya de ganancia. ¿Estamos bien? Perfecto. Listo. Ahora sí, vamos con el esquema. Vamos a dividir el espacio de la célula de la siguiente manera. Tenemos un primer espacio que es todo este espacio, que es ya un esquema prediseñado para que sea más rápido. Todo este espacio va a ser el citoplasma. Miren, todo lo que está aquí afuera, todo lo que vamos a pintar ahorita aquí afuera, digamos que todo esto es el espacio extracelular, todo lo que estamos pintando aquí afuera. Todo esto, lo que estamos pintando aquí afuera, es el espacio extracelular. Todo lo que estamos pintando aquí afuera. Ahí está, es el espacio extracelular. Por tanto, esto de blanco, todo esto sería mi membrana celular. Esto de blanco sería mi membrana celular. Y recordemos que para que la glucosa, recuerden que en absorción teníamos lo que es una glucosa. Teníamos una glucosa. Para que mi glucosa, perdón, problemas técnicos. Para que mi glucosa, recordemos, entre la célula necesitaba de la insulina. ¿Para qué? Para que la insulina este, pueda crear este transportador de glucosa para que entre por difusión facilitada. Recordemos que la glucosa entra por difusión facilitada. Por tanto, ¿cómo se llamaba este canal, el cual ayuda a entrar a la glucosa? El famoso GLUT. Y recordemos que a través de GLUT, a través de GLUT, recordemos que a través de GLUT, perfecto, y recordemos que a través de GLUT, la glucosa puede ingresar a la célula. Por tanto, digamos que ya mi glucosa ya ha ingresado, como estamos viendo en este esquema. La glucosa ya ingresó a través de GLUT. Y por tanto tengo ahí a mi glucosa. Por tanto, acá tenemos a la glucosa. Este sería la famosa glucosa. Ah, y esta glucosa, tomen en cuenta, esta glucosa tiene 6 carbonos. Y esto es muy importante en el sentido que va los carbonos. Recuerden que cada ángulo es un carbono. Y lo empezaríamos a contar aquí. Este sería el carbono 1. Este sería el carbono. Este sería el carbono 2, perdón. Este sería el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6.
Por eso decíamos que era una hexosa, ¿verdad? Porque tenía 6 carbonos. Y recuerden, miren cómo están yendo. Están yendo en el sentido de las manecillas del reloj ahorita el conteo. Y cuando vaya en sentido de las manecillas del reloj hacia la derecha, vamos girando hacia la derecha, vamos a decir que es una glucosa. ¿Ok? Es para el modo esquemático. ¿Ok? Cuando vaya en este sentido, vamos a decir que es una glucosa. Perfecto. Por tanto, tenemos una glucosa. Sobre una glucosa va a actuar una enzima. Para conceptos de enzima y tips de enzimas de este tema, por favor, les voy a pedir que vayan a ver lo que es el material de apoyo. Ahí tienen y van a entender muy bien todo esto, con mucho detalle. ¿Estamos bien? Por tanto, sobre este va a actuar una enzima, ¿ok? La enzima que va a actuar en este caso sobre la glucosa 6, perdón, sobre la glucosa, va a ser una enzima llamada exocinasa o también en exocinases en los músculos. En el hígado suele llamarse glucosinasa, pero es lo mismo, hace la misma función. Glucosinasa o exocinasa. Quiero que recalquen muy bien esto. El- la terminación en ambos casos es sinasa. Y siempre que tú escuches sinasa, igual en la parte de apoyo va a estar esto, siempre que tú escuches la palabra sinasa, a tu mente viene ganas o pierdes ATPs. Eso viene a tu mente. Sinasa, ganas o pierdes ATPs. Sinasa, ganas o pierdes ATPs. Sin pensarlo dos veces. Toda terminación que diga sinasa, ganas o pierdes ATPs. Por tanto, es una sinasa. Estoy en primera fase porque estamos recién empezando. Recuerden que es de glucosa hasta gliceraldehido 3-fosfato, es la primera fase. Estoy en una primera fase. Por tanto, estoy en una fase de pérdida. ¿Y qué dije? Que si escucho sinasa, gano o pierdo ATPs, pero como estoy en fase de pérdida, pierdo. Por tanto, ¿cómo se pierde? Se pierde de esta manera. Quiero que pongan mucha atención en esto. Viene un adenosin trifosfato, un adenosin trifosfato. Ahí está. Cada redondito que le está acompañando a la adenosina es un fósforo, ¿ok? Un adenosin trifosfato. Y la sinasa lo que va a hacer es quitarle un grupo fosfato. La sinasa lo que va a hacer es quitarle un grupo fosfato. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si te das cuenta, si le quito el grupo fosfato y ya no está, ya no tiene 3 carbonos, solamente tiene, pero ya no tiene ya no tiene 3 fósforos, solo tiene 2 fósforos, ya no sería ATP o adenosin trifosfato, ya sería adenosin difosfato. Por eso el esquema va de esta manera. Y está. Por tanto, el esquema va de esta manera. Es bien sencillo. Tengo un ATP. Le vamos a quitar ese fósforo que dijimos, este fosfato. Le vamos a quitar ese fosfato. Y cuando le quitas ese fosfato, automáticamente se convierte en un ADP. Tengo un ATP y la sinasa lo que va a hacer es quitarle ese fosfato y se va a convertir en un adenosin difosfato o ADP. Pero recuerda, la materia no se crea ni se destruye, es algo que siempre voy a decir. Por tanto, hay que tomar en cuenta este fósforo de acá, que es el que realmente está jugando el papel más importante en esto. ¿Por qué? Porque ese fosfato no es que va a desaparecer o no es que se lo va a botar. Entonces, ¿qué pasa? Este fosfato, que lo vamos a hacer así, copiar, tic, ese fosfato, ahí está, ¿verdad? Era como una... Lo que va a hacer es viajar. ¿Hacia dónde? Hacia el carbono 6 de la glucosa. Está viajando hasta el carbono 6 de la
Glucosa. Recordemos que esto estaba enumerado carbono uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y por tanto se va a ir a acomodar al carbono 6, ese grupo fosfato. Por tanto, como resultado, ¿ahora qué tengo? Tengo una glucosa, sigue siendo glucosa, pero esta vez la glucosa, a diferencia de antes, ahora tiene algo por demás en el carbono 6. ¿Qué es eso por demás que tiene el carbono 6? Un fosfato, por eso se llama ahora glucosa. ¿Por qué glucosa? Porque recuerda que sigue yendo hacia la derecha, sigue contándose hacia la derecha, por tanto sigue siendo glucosa. 6, porque estoy mencionando lo que tiene el carbono 6. ¿Y qué es lo que tiene el carbono 6? Un grupo fosfato, glucosa 6, fosfato. ¿Ok? Glucosa 6, fosfato, lo anoto. Glucosa 6, fosfato. Perfecto, primera reacción hecha. Y mira, aquí hemos perdido un ATP. Siguiente reacción. Va a actuar una siguiente enzima. ¿Qué enzima va a actuar? Esta vez va a actuar una enzima sobre la glucosa 6-fosfato. ¿Y cómo se llama la enzima que va a actuar sobre la glucosa 6-fosfato? Es la famosa fosfogluco isomerasa. Isomerasa. Siempre que escuches la palabra isomerasa, ese, ese término isomerasa, quiero que a tu mente venga efecto espejo. ¿Qué es el efecto espejo? Lo mismo pero al revés. ¿Cómo lo mismo pero al revés? ¿Hacia dónde giraba los carbonos de la glucosa? Hacia la derecha. Lo que va a hacer la isomerasa es que ahora los carbonos, o esto ya no se cuenta hacia la derecha, sino en sentido contrario o antihorario, hacia la izquierda. Lo mismo, pero al revés, por eso efecto espejo. Pareciera que estuviera en un espejo, o se estuviera mirando un espejo. ¿Y cómo pero cómo un espejo? ¿Cómo la vida en el espejo? Lo mismo, pero al revés. Por tanto, ya no contaríamos uno, dos, para nada. Sería carbono uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! Y por eso estamos poniendo ya empezando con otro color. Y recuerda, en el carbono 6 no te olvides de esto. En el carbono 6 no te olvides de esto. Eso tampoco va a desaparecer, solamente se le ha dado la vuelta. Sigue teniendo su grupo fosfato. Por tanto, el carbono 6 sigue teniendo su grupo fosfato. Por tanto, ¿cómo se llamaría esta sustancia? Ya no se llama, cuando está yendo en sentido antihorario o hacia la izquierda, ya no se va a llamar glucosa, se va a llamar fructuosa. Fructuosa, otra vez, el carbono que tenga algo, 6, ¿y qué es ese algo? Fosfato. Y aquí no pierdes ni ganas nada. ¿Por qué? Porque solamente la isomerasa da la vuelta. Ah, siguiente. Ahí estamos con la fructosa 6-fosfato. ¿Qué va a hacer la fructosa 6-fosfato? Sobre la fructosa 6-fosfato va a actuar una enzima, de igual manera. ¿Cuál es la enzima que va a actuar acá? La enzima que actúa acá es la famosa fosfofructosinasa. Ya te dije cómo funcionaban las sinasas. Siempre que escuches la palabra sinasa que viene a tu mente, ganas o pierdes ATPs, pero seguimos en primera fase, seguimos en fase de pérdida, porque todavía no hemos llegado al gliceraldehído. Entonces, vuelve a pasar lo mismo. Viene un ATP, y recuerda lo que pasaba con ese ATP. Volvemos a dibujar todo el mismo ATP. Hace rato esa fue mi falla. Era que dibuje todo el ATP para que entiendas lo que pasa. ¿Qué es lo que va a pasar con ATP? Este es un primer tiempo. Ahora un segundo tiempo. ¿Qué va a pasar? Recordemos. Siempre empecemos. ¿Cómo estaba esta sustancia aquí? Porque estamos actuando sobre la fructosa 1,6-fosfato. Por tanto, a esta sustancia que está aquí, lo convertiremos como si fuera una fructosa 6-fosfato. Por tanto, sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recuerda que en el carbono 6 tenía su grupo fosfato. Así estábamos. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Viene un ATP. La sinasa lo que va a hacer es a este ATP quitarle un grupo fosfato. Le va a quitar un grupo fosfato. Y este grupo fosfato ahora va a ir al carbono
1. Ya no al carbono 6. Ahora está yendo al carbono 1. Y por tanto, ¿cuántos fósforos ya ves que tiene esa fructosa? ¿Te das cuenta? Eso tiene dos fosfatos. ¿En qué carbonos tiene los fosfatos? En el carbono 1 y en el carbono 6. Por eso ya no se llamaría solamente fructosa 6-fosfato. Ahora se llamaría, lo vamos a poner de este lado, fructosa 1,6 bifosfato. Y aquí es donde va a venir alguien especialito. Y aquí tienes que tener muy en cuenta lo que vamos a hacer. Aquí viene una enzima especial y siempre yo tengo la maña de representarlo como si fuera una tijera. ¿Por qué lo representas como si fuera una tijera? Porque lo que voy a hacer es cortar a la mitad a la fructosa 1,6 difosfato. Lo voy a cortar completamente por la mitad. Ah, y si la corto por la mitad, me van a dar solamente dos sustancias de 3 carbonos. Porque ¿cuántos carbonos tiene la fructosa 1,6 difosfato? Tiene 6 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si la corto justo por la mitad, solo me quedan dos sustancias de 3 carbonos. Ya no enumero, solamente ya. Acuérdense la parte esquemática. ¿Ok? Ahí está. Uno mirado a este lado y el otro mirado a este lado. Ahorita vamos a ver una connotación que espero que ya te hayas dado cuenta. ¿Cómo se llama esta tijerita? La tijerita que ha cortado por la mitad se le conoce con el nombre de la famosa aldolasa. Ten cuidado, es una enzima especial, suele ser muy preguntada. ¿Quién divide la fructosa 1,6 difosfato? La aldolasa. No tiene terminación, es la única la única aldolasa que vas a encontrar. Y te van a dar dos sustancias igualitas. Mira, es como si estuviera cortado por la mitad, solamente que nos falta dibujar algo. Ambos tienen fosfato. Este tiene un grupo fosfato y este también tiene un grupo fosfato. Son idénticos. El que está aquí mirado hacia este lado, vamos a decir que se le conoce con el nombre de gliceraldehído 3-fosfato. Oh, ya apareció el gliceraldehído 3-fosfato. Y el otro, el que está mirado hacia este lado, hacia el otro lado, ese sería el fosfato de dihidroxiacetona. ¡Wow! Estamos bien hasta ahí. Aquí ya tengo un gliceraldehído 3-fosfato, pero nosotros dijimos que terminaban con dos gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo puedo hacer para qué? Para conseguir uno más. Hay una forma, y es gracias o a partir del fosfato de dioxiacetona. Lo único que tendría que hacer con el fosfato de dioxiacetona es darlo la vuelta. Y una vez que se dé la vuelta, automáticamente se convertiría en este. Es lo mismo pero al revés. ¿Y cuáles eran las enzimas que hacían efecto espejo? Lo mismo pero al revés. Y ahí es donde viene esta última reacción. Gracias a una enzima llamada isomerasa. En realidad se le conoce con el nombre de isomerasa. Pero en tu libro solo está con el nombre de isomerasa. Solo está con el nombre de isomerasa en tu libro. ¿Y qué está haciendo esta isomerasa? Esta isomerasa lo que está haciendo es dar la vuelta al fosfato de dioxiacetona. ¿Cómo, Bill? No entiendo. ¿Cómo que darle la vuelta? Lo da la vuelta. Y si le damos la vuelta al fosfato de dioxiacetona, ¿cómo te quedaría? Te quedaría como este. Si te das cuenta. Idéntico, idéntico. Ni más ni menos. Igualito. ¿Y cómo se llamaba esta sustancia? Por tanto, estás obteniendo un nuevo, un nuevo gliceraldehído 3-fosfato. Estás obteniendo nuevamente un gliceraldehído 3-fosfato. Y por tanto ya tienes los dos gliceraldehído 3-fosfato que habíamos mencionado un principio. Aquí está un gliceraldehído 3-fosfato que lo estamos pintando todo de azul. Y aquí tienes el otro gliceraldehído 3-fosfato que también lo estamos pintando todo de azul.
un primer gliceraldehído 3-fosfato, un primer gliceraldehído 3-fosfato, que sería este de aquí, que lo has obtenido gracias a la aldolasa directamente desde la fructuosa 1,6-difosfato, y el otro gliceraldehído 3-fosfato que lo has obtenido a partir de la isomerasa, a partir del fosfato de hidroxiacetona, dándole la vuelta. Listo, con eso. ¿Estamos bien? Y por tanto aquí estaría terminando la primera fase. Con esto terminó la primera fase, como habíamos mencionado. Miren, justamente con quién terminaba. Con las dos triosas o dos gliceraldehídos 3-fosfato. Justito terminó con los tres. Y ahora entramos a una segunda fase, la fase de ganancia. Por tanto, a partir de ahora, todo lo que vas a hacer es ganar. En la primera fase, si te has dado cuenta, hemos perdido. ¿Dónde hemos perdido? Resaltemos las partes donde hemos perdido. Hemos perdido uno aquí gracias a la exocinasa, un ATP, y hemos perdido otro gracias a la fosfofructosinasa, otro ATP. Por tanto, en la primera fase, ¿qué hicimos? Hemos perdido. ¿Qué hemos perdido? ATPs. ¿Cuántos ATPs hemos perdido? 2. Por tanto, este primer cálculo, bien marcado. Recuerda que en la primera fase has perdido 2 ATPs. Eso guárdate, porque en un momento vamos a utilizarlo. Ahora empezamos con la segunda fase. Segunda fase. La segunda fase ya es de ganancia. Por tanto, cada vez que escuches algo, ganas. Cada vez que escuches sinasa, lo que tú quieras, déjate guiar y empieza a ver lo que yo veo. ¿Ok? Por tanto, la primera enzima que va a actuar acá es una enzima bien sencillita, pero es la que más se va a repetir, sobre todo más adelante vas a ver que se repite hartísimo. Es el gliceraldehído 3-fosfato, yo lo abrevio como G3P, a gliceraldehído 3-fosfato lo abrevio como G3P, por si acaso, ¿estamos bien? A gliceraldehído 3-fosfato lo vamos a abreviar como G3P, ¿estamos bien? Una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esa DH significa deshidrogenasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Cada vez que escuches la palabra deshidrogenasa, cada vez que escuches la palabra deshidrogenasa, a tu mente va a venir ganancia o pérdida de NACH. Ganancia o pérdida de NACH. Siempre que escuches la deshidrogenasa, a tu mente viene ganancia o pérdida de NACH. Y en un lugar, en vez de NACH, vamos a reemplazar por FACH. Por tanto, ahí está. Por un lado tenemos Nach, por otro lado tenemos FACH. Pero sobre todo, creo que tu mente, sobre todo, venga los Nach, no tanto los FACH. Nach, Nach, Nach. Por solo un lugar vamos a ver FACH. FACH. Y recuerda, ¿estamos bien? Recuerda muy bien esto. Perfecto. Y en un momento nos vamos a meter un poquito más con esos dos. Estamos viendo una deshidrogenasa. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Ganas o pierdes Nach, pero en esta etapa que estoy, en fase de ganancia. Por tanto, viene un NAT y se transforma, y dijimos, y gana un NACH. No es lo mismo con hidrógenos que sin hidrógenos. Recordar muy bien eso. ¿Ok? Viene un NACH y se transforma en un NACH. Ahí está, en un NACH. ¿Y estos hidrógenos de dónde lo ha sacado? Recuerda que los hidrógenos le ha quitado al gliceraldehído. Y cuando al gliceraldehído, por eso ya cambió de color, el gliceraldehído era de color medio verdecito petróleo. Y una vez que le quitas los hidrógenos al gliceraldehído y se lo has dado a un NACH, se lo has dado a un NACH, ¿ok? Se lo has dado a un NACH, los hidrógenos. El gliceraldehído se ha quedado sin hidrógenos. Y cuando no tiene hidrógenos, deja de llamarse gliceraldehído y se convierte en algo llamado, y le voy a poner con una T, glicerato. Glicerato. Vamos bien, se convierte en un glicerato. No olvidar que este ya tenía un grupo fosfato en este carbono. Ah, por lo llamaba, pero aquí ahora en este va a obtener otro fosfato más. En esta reacción está ocurriendo varias cositas, por tanto, enumeramos carbono 1, 2, 3. Ya tenía uno en el carbono 3, 1, 2, 3. Por eso se llamaba gliceraldido 3-fosfato en esta parte. Ahora está teniendo un grupo fosfato extra más. ¿En qué? En el carbono 1. Y ya no se llama gliceraldehído, el cambio, ya se llama glicerato. Por tanto, aquí estamos viendo dos cambios. Primer cambio, que ya no es gliceraldehído. Ahora es
glicerato. Por tanto, le ponemos el nombrecito. Ya no es gliceraldehído, ahora se llama glicerato. Cambio número 2. Aquí solo tenía un grupo fosfato en el carbono 3. Ahora aquí tiene un grupo fosfato parte, uno extra en el carbono 1. ¡Oh! Glicerato. ¿En qué carbonos? 1,3. ¿Qué tienen esos? Fosfato. Difosfato o bifosfato. Listo. Ahí terminaría. Y aquí has ganado. Recuerda, aquí has ganado gracias a la deshidrogenasa. Perfecto. Yo me atrevería a decir que esa es la reacción más fregadita de casi todo. Una más para poder entender mejor, pero esa es la más fregadita. Posteriormente, tenemos al gliceraldehído, al glicerato 1,3 difosfato. Sobre este, ¿quién actúa? Actúa una enzima. ¿Cómo se llama la enzima? La enzima se llama fosfoglicero, porque está actuando ya sobre el glicerato. Fosfogliso o fosfoglicerato es lo mismo. Sinasa. Sinasa. Mire, ya otra vez está viniendo a repetir la sinasa. Sinasa. ¿Qué hacían las sinasas? ¿Ganas o pierdes? ATPs. Como está aquí, por tanto, estoy en fase de ganancia, ya no estoy en fase de pérdida, por tanto, viene un adenosín trifosfato, perdón, viene al revés, un adenosín difosfato y se transforma en un adenosín trifosfato. Es lo que va a pasar al revés de lo que pasaba. Pero bien, no estoy entendiendo. Vamos a entender ahora recién. Recuerda que esto es un glicerato. ¿Cómo estábamos acá? ¿Cómo estábamos acá? Acá. Partamos de acá, partamos de acá. ¿Cómo estábamos ahí? Tenía un grupo fosfato en el carbono 3. Y también tenía un grupo fosfato en el carbono 1. Dijimos, la sinasa lo que está haciendo esta vez es que ganemos ATPs. Pero ahora, ¿cómo vamos a ganar el ATP? No entiendo. Porque ahorita ha venido un ADP. ¿Y de dónde vamos a sacar el fósforo extra? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo que va a hacer la sinasa es quitarle el fósforo al carbono 1. Y ese fósforo se lo va a dar al ADP. Y cuando le dé al ADP, se va a transformar en un ATP. Por tanto, tomando en cuenta eso, aquí estamos ganando un ATP. Miren, estamos bien. Y recuerden que este fosfato vino del carbono 1 del glicerato. Y por tanto, aquí el glicerato se está quedando solamente con un carbono. Ya no tiene dos. Solamente tiene uno en el carbono 3. Por tanto, ya no se llamaría glicerato 1,3 difosfato. Solamente ya sería un glicerato 3 fosfato. Nada más. Oh, después viene, esta es una de las enzimas más sencillitas que van a encontrar. Viene una enzima llamada, que actúa sobre el glicerato 3-fosfato, una enzima conocida con el nombre de fosfoglicero o glicerato, es lo mismo, mutasa. Aquí estamos con la familia de las enzimas de las mutasas. La familia de las enzimas de las mutasas, perdón, tomar en cuenta que cuando hablamos de la familia de las enzimas de las mutasas, hay algo bien en cuenta que hay que tomar acá. Solamente va a mover al fósforo. O sea, lo que va a hacer este es mover a este fósforo. ¿Pero cómo? Del carbono donde esté a un carbono menos. A ver. Entonces entendamos lo que va a pasar. Sigue siendo de naranja, pero sigue siendo de naranja. Carbono 1, 2, 3. Y recordemos que sigue siendo un glicerato. Acá, antes de que actúe la enzima, estaba en el carbono 3. ¿Qué dijimos que hace la mutasa? La mutasa lo que hace es moverle a un carbono menos. Por tanto, lo que va a hacer es a esto. Que vimos que estaba en el carbono 3. Y lo que va a hacer la mutasa solo es esto. Va a agarrar ese fosfato del carbono 3 y lo va a llevar al carbono 2. Por tanto, ahora tengo un fosfato en el carbono
2. Por tanto, ¿cómo se llamaría la sustancia? Sigue siendo un glicerato. Glicerato, 2 fosfato, porque ahora está en el carbono 2. Listo. ¿Ves lo que pasa? No ganas ni pierdes nada en eso, solamente se mueve el fósforo. Ahora viene una segunda enzima especialita, ¿ok? Ahora viene una segunda enzima especialita que va a actuar sobre el glicerato 2-fosfato. ¿Cómo se llama esa enzima especial? Esa enzima especial se le conoce con el nombre de, y lo ponemos bien, igual tienen que aprenderse muy bien esta enzima, enolasa. La famosa enolasa. Esta enolasa es una enzima deshidratante. Por tanto, si te digo que es deshidratante, lo que va a sacar o le va a quitar al glicerato 2-fosfato es una molécula de agua. Viene y lo que vas a obtener aquí como resultado es una molécula de agua. Ah, estás deshidratando al glicerato 2-fosfato. Y cuando lo deshidratas, por eso ya cambió de color, miren, ya deja de ser ya deja de volverse o ya deja de ser un glicerato y ahora se convierte en un piruvato. Pero este piruvato aún va a tener algo extra. El otro solo le quitó agua, nada más. Va a seguir teniendo un grupo fosfato en su carbono 2. Por tanto, ¿cómo se llama? Esta sustancia, esta sustancia de acá, se va a llamar piruvato, no todavía, sino fosfoenol piruvato. Fosfo porque tiene un fósforo todavía dentro de su estructura. Enol por la enzima que ha presentado, que era una enzima que tiene un grupo alcohol, el cual lo ha deshidratado. Y por último, el piruvato, que es la sustancia central. Pero recordemos, la segunda fase no terminaba en fosfoenol piruvato, termina en piruvato. Y aquí viene una última enzima para terminar esta parte de la glucólisis. Esta enzima solamente está destinada a ¿qué? Poder sacar ese fósforo y se convierte en piruvato. Y solamente hay una enzima, ¿se acuerdan? La única enzima que le podría sacar un fósforo. Alguien llamado piruvato sinasa. Sinasa. Recuerden, ganas o pierdes ATPs. Pero estoy en una fase de ganancia, por tanto voy a ganar. Por tanto, ¿qué viene? Viene un adenosín trifosfato. Y recordemos, es un adenosín trifosfato. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ok? Viene el adenosín trifosfato y lo que hace el grupo, o lo que va a hacer la sinasa, ¿qué era? Recordemos que este todavía sigue siendo un piruvato. Le va a quitar el fósforo al piruvato, ¿ok? Porque recordemos que tenía aquí un grupo fosfato. Recordemos que aquí tenía un grupo fosfato. Lo que va a hacer la sinasa es quitarle ese grupo fosfato y se lo va a dar al ATP. Ah, entonces aquí no sería ATP, perdón. Aquí sería, aquí viene un ADP, perdón. Viene un ADP y se convierte en un ATP en el momento que se le dé su grupo fosfato. Por tanto, viene un ADP que se transforma en un ATP. Recuerden, ganas o pierdes ATPs cuando escuches sinasas. Y así, el resultado de esta reacción sería un piruvato. Y en algunas partes de tu libro también lo vas a ver como ácido, como el famoso ácido pirúvico. Es lo mismo, no te hagas lío. ¿Estamos bien? Por tanto, y aquí terminaría la segunda fase. Segunda fase, ¿con qué termina? Con dos piruvatos. Aquí está el primer piruvato. Este es el primer piruvato que estamos viendo. Ahí está. Pero ¿y el otro piruvato? Recuerda. ¿Te acuerdas que aquí también había otro gliceraldehído?
Y este también va a pasar por todos los mismos pasos del otro gliceraldehído, lo mismo. Y al final va a dar también otro piruvato. Y ahí tendrías tus dos piruvatos. Por eso a partir de ahora todo se multiplica por 2. Si a este lado has ganado un Nach, a este lado por el otro gliceraldehído también ganarás otro Nach. Si a este lado has ganado un ATP, al otro lado también ganarás otro ATP, ya serían dos. A este lado también hemos ganado otro más, ya serían dos ATPs que hemos ganado a ese lado. Al otro lado también serían dos, en total serían cuatro ATPs. Por tanto, sería un Nach más el de este lado, dos Nach en total. A este lado, un ATP, dos ATPs. Y este lado también, otros dos ATPs. Por lo tanto, serían cuatro ATPs. Siempre a partir de la segunda fase, todo se multiplica por 2. En la segunda fase, todo se multiplica por 2. Eso tienen que tomar muy en cuenta. En la segunda fase, todo se multiplica por 2. ¿Estamos bien? Entonces, de esa manera es como funciona todo esto. Si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, no está difícil, está relativamente sencillito. Entonces, a ver con eso. ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho arriba. Hemos hecho un conteo. Lo mismo tenemos que ahora buscar hacer conteos aquí abajo. ¿Estamos bien? Ya es ganancia, ya no es pérdida. Por tanto, empezamos a ver. ¿Qué ganamos? Entonces veamos qué hemos ganado. Hemos ganado primeramente un no. Pero recuerden que todo hay que multiplicarlo por 2, porque este es por este gliceraldehído. Por el otro también debe haber otro. En total, por tanto, ¿qué estaríamos ganando? ¿Cuánto estaríamos ganando? Estaríamos ganando 2 Nach. ¿Qué más estamos ganando? Aquí hemos ganado un ATP y aquí hemos ganado otro ATP. En total estamos ganando 2 ATPs por ese lado, pero recuerden, todo hay que multiplicarlo por 2. 2 por 2, 4, porque ese lado son los otros dos, ¿verdad? En total estaríamos ganando más 4. Y aquí ya te doy ya te doy uno que en los videos complementarios de material de apoyo, ahí lo vas a encontrar bien explicándote todo lo que son las enzimas y ahí vas a encontrar muy bien cómo funcionan igual las coenzimas, el NACH y el FACH. Cuando tú escuches un NACH, cuando tú escuches un NACH así con hidrógenos, quiero que te fijes muy bien que tenga hidrógenos, es lo mismo que decir o equivale a 3 ATPs. En cambio, si escuchas un NAT sin hidrógenos, sí, sin nada, solamente NAT, eso equivale a 0 ATPs. Por tanto, ¿cuál me conviene más? ¿El NACH con hidrógenos, o sea, obvia, o el NAT que es sin hidrógenos? Exacto, el NACH. Este es el que me conviene más porque equivale a más ATPs. Y el que estamos ganando aquí justamente es el NACH, por eso se dice ganancia. Por tanto, si uno de estos equivale a 3 ATPs, aquí tengo 2. 2 por 3, 6 ATPs. 6 más los 4 que tengo aquí, juntos, en total me darían 10 ATPs. ¿Cuánto qué quiere decir? Y lo pongo igual del mismo color que nos lo hemos puesto arriba. En toda la segunda fase hemos ganado 10 ATPs. En toda la segunda fase hemos ganado 10 ATPs. En la primera fase hemos perdido 2. Por tanto, para sacar la ganancia completa de ATPs, sacar la ganancia completa de ATPs hasta piruvato, hay que sumarlo los dos. Menos una simple suma algebraica. Menos 2 en la primera fase, más 10 en la segunda fase. ¿Cuánto sería menos 2 más 10? O facilito, 10 menos 2, 8. Exacto. Por tanto, hasta piruvato tu ganancia va a ser, y lo vamos a poner de color rojo, que es muy importante. Ay, perdón. Y lo vamos a poner bien marcadito esto porque es muy importante. De más 8 TPs. Muy importante esta ganancia. Y eso siempre suele ser tendencia a pregunta de examen. Esta piruvato, ¿cuántos ATPs generan? 8 ATPs. ¿Estamos bien?
con esa sumatoria. 10 de la segunda fase menos los 2 que hemos gastado en la primera fase. 10 menos 2 te da esos 8. De ahí sale. Ahora, cuando tú vas a ver, cuando tú vas a ver la glucólisis va a tener, tenemos dos vías. Una vez que llegas a piruvato, todo es lo mismo. Pero en piruvato vamos a seguir dos vías y de aquí es donde salen las dos famosas vías. Una vía en presencia de oxígeno, una vía en presencia de oxígeno, que le vamos a llamar la vía aerobia. Una vía en presencia de oxígeno que le vamos a llamar vía aerobia o glucólisis aerobia. Y otra vía en ausencia de oxígeno, sin oxígeno, que le vamos a llamar la vía anaerobia o glucólisis anaerobia. Cuando te digan a ti glucólisis aerobia, a tu mente viene esto. Producto final de la glucólisis aerobia. Tu mente viene piruvato. Siempre que te digan glucólisis aerobia o glucólisis en presencia de oxígeno, ¿dónde termina? En piruvato. Por tanto, producto final de la glucólisis aerobia, piruvato. ¿Y hasta piruvato cuántos ATP serán? 8. Por tanto, ganancia de la glucólisis aerobia, 8 ATPs, porque es hasta piruvato. En cambio, si te dicen glucólisis anaerobia, vía anaerobia, va a haber un pasito extra a todo lo que hemos hecho ahorita. Un paso extra, sí, un paso extra. ¿Cuál es este paso extra? Este paso extra viene, transforma el piruvato en una sustancia. Pasa en el mismo citosol, en el mismo citoplasma. Cuando no hay oxígeno, se activa una enzima llamada lactato deshidrogenasa. ¿Y te acuerdas lo que te dije hace rato? Deshidrogenasa, ganas o pierdes NACH. En este caso, lo que va a pasar es esto. Vas a perder, es el único lugar donde vas a perder un NACH. Viene un NACH con hidrógenos, recuerda, y se va a convertir en un NAT sin hidrógenos. Ya sabes por qué nos conviene los con hidrógenos, porque equivale a más ATPs. Listo. Y aquí estás perdiendo un NACH. En vez de ganar, aquí estás perdiendo. ¿Y a quién le estás quitando esos hidrógenos? ¿O a quién le estás dando los hidrógenos para que se convierta en NAT? Al piruvato. Y el piruvato en este proceso va a dejar de ser piruvato. En este proceso, el piruvato va a dejar de ser piruvato. Y se va a convertir en una sustancia llamada lactato. O ácido láctico, es lo mismo. Lactato o ácido láctico. Por tanto, ¿qué está pasando? Volvemos a repetir. Solo este pasito es muy importante. Por eso lo voy a resaltar. Tengo el piruvato. Sobre el piruvato actúa una enzima llamada lactato deshidrogenasa. Lo que hace es que transformar al piruvato en ácido láctico o también lo puede transformar en etanol. Y en este pequeño paso, en vez de ganar un Nach, vamos a perder un Nach. Estamos perdiendo energía. ¿Estamos bien? Estamos perdiendo energía. Y todo lo que has visto ahorita sería la famosa glucólisis o vía anaerobia. Es un pasito extra, pero ¿por qué tanto show con esto? Recuerda, no solamente recuerda que esto siempre lo vas a multiplicar por 2, porque recuerda, esto está pasando por este piruvato, pero recuerda que tenemos otro piruvato más por este glicer aldehído. Por tanto, siempre lo multiplicas por 2. Por tanto, ¿qué está pasando? Vas a obtener 2 lactatos en vía anaerobia. Los 2 piruvatos se van a convertir en lactato. O también, como dijimos hace un instante, para que eso no se nos vaya en las plantas, puede convertirse en etanol. Por ejemplo, el vino. El vino hace este clásico paso. Todo lo que se fermenta es este paso y da etanol, alcohol.
Oh, aquí hay algo bien interesante. Tienes que restarle a estos 8 ATPs en la glucólisis anaerobia los NASH que estás perdiendo. ¿Solo es uno? No, recuerda que no solo es uno. Recuerda que esto es solamente por este piruvato, pero no es el único piruvato. Recuerda que por aquí también tienes que contar que en realidad son dos piruvatos. Recuerda que son dos piruvatos. Por tanto, esto está ocurriendo en dos partes diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estás perdiendo dos NASH. Por tanto, menos dos NASH. Si son menos dos NASH, al final, ¿cuántos ATP serían? Si son dos NASH. Exacto. Serían menos 6 ATPs. Estos 6, ¿a quién le vas a restar? Le vas a restar a este 8. 8 menos 8 menos 6. Exacto. Y te daría, y te lo pongo de color azul para que complementemos muy bien eso, solamente serían 2 ATPs en la ganancia de la glucólisis anaerobia. Mira la diferencia. Una cosa es decir glucólisis aerobia o glucólisis en presencia de oxígeno que termina en piruvato y la ganancia serían 8 ATPs. A muy diferente decir glucólisis anaerobia que termina en lactato y solamente son 2 ATPs de ganancia porque pierdes 6 en el PAS, en este PSIT. ¿Qué es tan importante el lactato? Patológicamente es muy importante, en su momento lo verás, pero algo fisiológico. Este lactato es responsable de las famosas macurcas, que en realidad se les conoce con el nombre de mialgia, no macurca, mialgia. Mios, dolor. Algia, algia, dolor, mios, músculo, dolor muscular, o lo que tú conoces como famosa macurca. Después de hacer un ejercicio, en vez de acumular, no respiras bien y por tanto la glucólisis entra en vía anaerobia. Como no respiras bien y por tanto te da macurca porque estás acumulando mucho lactato en tus músculos. Esa es la razón. Por tanto, resumen de esto, el cuadrito. Por eso ese cuadrito está ahí. Parte que no entendiste, te recomiendo que le pongas pausa y retrocedas y vuelvas a verlo. Le pongas pausa y retrocedas y vuelvas a verlo. Prendete bien, sobre todo la parte de las ganancias, productos finales y este cuadro sobre todo te salva la vida. Yo sé lo que te digo. A ver, ¿cómo me salvaría la vida? Bien sencillito, mira, aquí vamos a poner el proceso. Ya lo has entendido, ya lo has visto. Si no lo has entendido, volverlo a ver, te lo aconsejo. Aquí vamos a poner el sustrato inicial. El sustrato inicial. Acá vamos a poner el producto final. Y aquí vamos a hablar de ganancias. ¿Cómo de ganancias? Si estamos, ¿cuántos NACH estamos ganando? Porque aquí ganamos NACH, ¿verdad? ¿Cuántos ATPs puros ganamos o perdemos? Y total, al final, todo. Oh, ¿de qué estamos hablando por ahorita? Estamos hablando de un proceso de la glucólisis. Recuerda que hay dos tipos, glucólisis aerobia, glucólisis anaerobia. La glucólisis en aerobia voy a aprovechar para qué? Para hablar de la primera fase y de la segunda fase. Pero Bill, entonces la anaerobia no tiene primera, igual tiene, pero para que el cuadro sea más didáctico, estoy haciendo esto. Sustrato inicial, de toditos, el sustrato inicial en todos, el sustrato inicial en todos va a ser glucosa. En todos inician con glucosa. Ah, no, perdón, miento. En la primera fase inicia con glucosa. ¿Cuál es el producto final de la primera fase? Ya dijimos. 2, el gliceraldehído 3 fosfato, que son 2 gliceraldehído 3 fosfato. A ver, en esta fase, ¿era fase de ganancia o de pérdida? Era de pérdida. Exacto. ¿Perdíamos NASH? No, nada que ver, no perdíamos nada de NASH. ¿Perdíamos ATPs? ¿Cuántos ATPs? 2 ATPs. Por tanto, en total, ¿cuánto perdíamos? En total perdíamos 2 ATPs.
Ese era el total. Segunda fase. Segunda fase, ¿con qué empezaba? Con los famosos 2 glicer aldehído 3 fosfato. Ya lo conocemos. ¿Cuál es el producto final de la segunda fase? Los 2 piruvatos. En esta fase, ¿ganábamos o perdíamos? Ganábamos, es fase de ganancia. Perfecto. El primero era fase de pérdida y el segundo es fase de ganancia. ¿Qué ganamos? ¿Ganábamos Natch? Sí, ganábamos Natch. ¿Cuántos Natch ganábamos? Ganábamos 2 Natch más 2 Natch. ¿ATPs ganábamos? Sí, ganábamos. ¿Cuántos ATPs? ¿Se acuerda que todo se multiplicaba por 2? 4 ATPs. Recordemos que ese Natch equivale a ¿cuántos? Equivale, es lo mismo que decir más 6 ATPs, convirtiéndolo en ATPs, ¿verdad? Y haciendo la sumatoria de los dos. 6 más 4, en total, ¿cuánto ganábamos en la segunda fase? 10 ATPs. ¿Y cómo es glucólisis aerobia? Solamente hacíamos la operación esta. Menos 2 más 10. En total, la glucólisis aerobia me daba 8 ATPs cuando llegábamos al piruvato, que era el más importante, que es el producto final. Y ahí teníamos los famosos 8 ATPs. La siguiente, ya estamos en la glucólisis anaerobia. ¿Con qué empieza la glucosa anaerobia? No importa, sigue empezando con glucosa, igual tiene sus dos fases. Tiene la primera fase, la segunda fase, no hay lío. Pero la diferencia es en qué termina. El producto final de la glucólisis anaerobia es lactato. ¿Cuántos lactatos? 2 lactatos. O también puede ser etanol, ¿ok? Alcohol. Y en esta fase, ¿ganábamos o perdíamos? Recuerden que esta fase es de pérdida. La glucosa anaerobia se pierde. De esos 8 ATPs que teníamos, se perdían. ¿Qué se perdían? Menos 2 Nach, ¿verdad? ATPs, ¿perdíamos? No, nada de ATPs. Solo perdíamos Nach y esos equivalían a menos 6 ATPs transformándolos. ¿Y a quién teníamos que restar esto? Recuerden, por tanto, en la glucólisis anaerobia, ¿a quién le teníamos que restar esto? A los 8 ATPs. Por tanto, esos 8 ATPs menos los 6 ATPs que hemos perdido ahí, me daba un resultado de solamente una ganancia de más 2 ATPs en la glucólisis anaerobia. Y así terminaba esto. Importante, pregunta de examen. ¿Estamos bien? Si en algún momento te preguntaran ATPs netos, tu mente, ¿cuánto es la ganancia de ATPs netos en la glucólisis? ATPs netos, tu mente, ¿sabes a dónde tiene que irse tu mente? Si te preguntan ATPs netos, a la línea de ATPs. Por eso este cuadro es mucho. A esa línea. Ganancia de ATPs netos. Solamente suma. ¿Cuál es la ganancia de ATPs o cuántos ATPs netos se ganan en la glucólisis? Solamente haz una operación con los dos. Al principio pierdes 2, pero después ganas 4. 4 menos 2, el resultado también sería la ganancia neta de ATPs. Sería más 2 ATPs. Y te lo pongo ahí que dice neto. Te lo voy a poner aquí. Si te dicen ATPs netos, haces la sumatoria de todo esto y te dije, serían más 2 ATPs. Si te preguntan ganancia neta de ATPs, más 2 ATPs. Si te preguntan ganancia de la glucólisis anaerobia, más 2 ATPs. Si te preguntan ganancia de la glucólisis aerobia, 8 ATPs. Hasta piruvato, ¿cuántos ATPs? 8 ATPs. Hasta lactato, ¿cuántos ATPs? 2 ATPs. Producto final de la glucólisis aerobia, piruvato. De la glucólisis anaerobia, lactato. Producto final de la primera fase, gliceralidro 3-fosfato. Producto final de la segunda fase, piruvato. Esas son todas las preguntas que podrían hacerte en glucólisis. ¿Ok? Listo. Este fue un video larguito, pero espero que te haya servido. La próxima ya viene con lo que es descarboxilación oxidativa y ya no van a ser tan largo, ya será más tranquilo. ¿Ok? Nos vemos. Bye, hasta la siguiente.